Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación, Animales Letrados. Hoy está con nosotros David Eufrasio y bueno, yo también los acompañaré. Mi nombre es Camilo Suárez y haremos una conversación que tiene por objeto, digamos que un tema amplio, muy general si se quiere, que parte, digamos, de la premisa de considerar la presencia de los animales en la literatura o pensar un poco la manera como los animales aparecen en cuentos, fábulas, novelas, poemas. Y la obra de David Eufrasio pues incluye dentro de, digamos, de su trabajo que ha sido muy juicioso y digamos que en este momento crece también y logra un momento o unos resultados muy importantes, creo yo, pero a lo que apuntaba es que algunos de sus títulos, sus novelas, sus cuentos, incluyen estos animales y este motivo en sus títulos y también en el contenido de sus obras. Piel de conejo, por ejemplo, un libro de cuentos, Pichón de diablo, una novela, y el conjunto de cuentos más reciente que ha sido editado por Angosta y que los invitamos a leer, que se llama Animales de familia. Entonces, en esta, digamos, charla rápida, como creo que podría ser la traducción del evento que nos convoca hoy, queremos construir o componer esta conversación en 3 momentos. En el primer momento voy a invitar a David a que hable un poco de este cruce entre letras y animales. En un segundo momento yo daré más o menos cuenta del trabajo que he venido haciendo con animales y literatura. En un segundo momento también de la conversación o etapa de la conversación, cruzaremos intereses o preguntas entre nosotros para finalmente proponerles alguna actividad y eventualmente resolver alguna inquietud. Entonces, bienvenido David, muchas gracias por venir y te cedo entonces la palabra para hablar de este asunto de los animales y las letras. Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Sí, a mí me han dicho mucho que cuando ven los 3 libros y los títulos hablan como de una animalandia. Ahí tenés esa animalandia, porque sí, coincidencialmente los 3 están atravesados como por una presencia animal fuerte, aunque quisiera hacer la salvedad de que los tres libros hablan más sobre el ser humano como animal de familia y están como enfocados más en esa vida familiar y en las jerarquías dentro de las familias, pero lo animal sí está muy presente y quisiera empezar como hablando un poco de unos primeros libros que fueron importantes para mí y que tenían pues animales. Y quiero empezar por Kipling, porque, pues, bueno, es el autor del libro de la selva, ¿no? Que tiene un personaje que es una pantera que a mí me marcó como en la infancia, que es Bagheera, y eran cuentos que yo no leía, sino que me leía mi papá. Entonces se fueron quedando, pues, como muy dentro de mí, como esas historias de Kipling. Recuerdo especialmente una que era El gato que andaba solo, que es un poco como el cuento que habla sobre ese contrato, entre comillas, del humano y el animal, como que es el tiempo de las cavernas, y así está pues como ambientado el cuento, y van llegando como los animales ahí a donde esa familia que está en esa caverna, y empieza como a hacer contratos, pues como con la vaca, listo, te puedes quedar acá, puedes pastar aquí, te protejo de los depredadores y vos me das tu leche, igual con el caballo, me servís de transporte, el perro, vigilás y tenés tus huesos. Y bueno, el gato finalmente es el que más problemas tiene para que lo acepten, pero como es el que caza los ratones y
y después cuida al bebé que tiene esta pareja, finalmente el gato se queda. Entonces, bueno, eso para decir pues que Kipling fue como una influencia muy temprana, siendo yo muy niño, y después recuerdo mucho encarretarme con Horacio Quiroga y como con esos cuentos selváticos y como el animal como una amenaza, como causándole la muerte al hombre, también me impactaron mucho y me encarreté mucho como con ese autor. Y bueno, yo creo que de todo lo que he leído siempre hay mucha presencia animal, y yo creo que es que el mundo animal tiene una riqueza y ofrece como una variedad de posibilidades en cuanto a texturas, colores, formas, atributos, que para mí es como irresistible no acudir a eso. También porque a veces el lenguaje, yo pienso que a veces se queda corto para describir o para hablar del humano. Es muy difícil compararse, digamos, con otros componentes de la naturaleza que no sean los animales, pues con quienes compartimos pues la capacidad de sufrir, unas necesidades básicas. Entonces, y esa misma riqueza, pues yo creo que ha hecho que acuda como al animal, tanto en metáforas como en comparaciones y también como personajes. Entonces, ya para entrar un poquito en los libros, por ejemplo, en Piel de Conejo, que es un libro de cuentos, de 10 cuentos, que narra un mismo personaje y habla sobre el paso de la infancia a la adolescencia, un poco sobre las pérdidas de las inocencias, el despertar sexual y eso, pero hay 3 animales ahí. Y a raíz de esta charla estuve como revisando eso y me impresionó mucho darme cuenta de que esos 3 animales en Piel de Conejo mueren a manos del hombre. Que ese es un borracho, en un cuento un borracho mata a un perro, en otro van a un matadero, unos pelados que están interesados en afrodisíacos, que también es una relación que tejemos con los animales, como que quiero tener tus poderes y quiero tener la virilidad de ese toro, entonces vamos allá a comprar las huevas de ese toro para hacerlas con huevo por la mañana. Hay otro que es Conejo, que es el título que le da nombre al libro, que es un cuento que se llama Piel de Conejo, que es una piel, o sea, ya el conejo ni está. Entonces me impresionó mucho eso porque es muy acorde como con la violencia que tiene ese libro, y no violencia directa, aunque es la Medellín de los 80, los cuentos no hablan directamente sobre esa violencia, pero sí se respira como una violencia familiar y una presión sexual, un machismo. Y entonces darme cuenta de eso, pues como que me tocó. Ayer que estuve pensando en eso, como dije, uy, ve, los animales en Piel de Conejo todos mueren de manera trágica. En cambio, ya en este último libro, Animales de Familia, que digamos que ya es narrado por varias voces, que ya no es tan violento, digamos, aunque sigue habiendo unas pequeñas violencias, que es lo que a mí me ha interesado, pues ahí también hay animales que digamos que cargan como con ese peso histórico de la relación con el hombre, que ha estado pues determinada por el dominio y la supremacía. Pero hay otros cuentos donde que empiezan así como con esa visión de dominio, pero el ser humano se ve derrotado ante el animal, que creo que también hay un cambio como de la visión mía un poco, como con estos nuevos animales con los que me relacioné, como que con los de Piel de Conejo estaban mediados por la violencia, ahora un poco más por el humor. Entonces aquí en este último libro, Animales de Familia, que son 12 cuentos, en cada cuento hay un animal distinto, digamos que hay unos que siguen soportando ese peso de esa relación con el humano, pero hay otros donde ya digamos que lo superan un poco, ya donde el humano incluso se rinde ante sus pies y ya lo que le queda es contemplarlo y observarlo. Entonces creo que en la literatura ha habido como esas 2 visiones. Camilo, como la humanista, por decirlo así, que ve al animal como opositor al humano y como el humano usufructuándolo y moldeando la naturaleza para su servicio, y otra visión, digamos, más animalista o miquista, si se quiere, donde ya ve los animales como en una relación como más horizontal. Entonces ahí en este último libro hay digamos como más variedad de tratamientos hacia los animales. Hay unos que me parece que aparecen como una salvación, por decir algo. Hay uno que es el amo de la puerta, que es una señora que acaba de perder a su marido, estrenando viudez, por decirlo así, y en ese pozo en el que está, bueno, un perico irrumpe en su casa y ahí empieza como un poco a ayudarle a llevar ese luto, aunque después se vuelva un pequeño problema ese periquito. Pero entonces sí es como para decir que los animales en mis cuentos irrumpen como con toda su naturaleza al frente,
y muchas veces a alterar la cotidianidad. Bueno, y ya en la novela creo que el animal está más simbólicamente, ¿no? Porque el personaje principal, pues que es un aspirante actor que está atrapado en el sector público, ahí hacia el final él empieza a sufrir como una metamorfosis y se habla de un espécimen como que comparte escamas y plumas, un poco las escamas como por lo lagarto, por lo reptil, que bueno, podemos hablar de eso más adelante, como los atributos que a veces o los lastres que les ponemos a veces a los animales. Entonces sí, ahí los anfibios y los reptiles, digamos que tienen esa visión como de politiqueros, y las plumas, pues porque él también empieza como a encontrar unos deseos que antes no tenía. Y algo que quería decir también de Pichón de Diablo es que hay un capítulo largo donde se animaliza a un ser humano. O sea, el personaje hace parte de la Oficina de Participación Ciudadana. Ellos tienen que sembrar la semilla de la participación en los colegios. Entonces trabaja en un organismo de control que vigila. Entonces el logo es un búho. Y en la oficina se inventan como una mascota que es un búho, y este personaje, el de la novela, pues Mauro Castañeda, le toca, digamos, encarnar ese búho. Pero lo que están esperando en el colegio es las monerías y todo el baile del búho, y él no, él se dedica es como a hacerle honor a la quietud del búho, a los movimientos lentos del búho. Entonces eso me parece bacano de contarlo hoy, porque es algo que también se ha hecho mucho en la literatura, como animalizar los humanos. Bueno, Kafka tiene pues la metamorfosis, donde pues todos la conocemos, que es este sujeto que amanece convertido en escarabajo, o pienso en otro de Kafka que es con el caballo con el caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo, que es un nuevo abogado. Bueno, ese es humanizando el animal. Bueno, ibas a hablar de Informe para una academia, que lo narra un simio, por ejemplo, o investigaciones de un perro. Sí. Entonces, bueno, ese era como un poco el panorama de mis 3 libros relacionados con los animales. Josefina la cantora. Josefina la cantora. Ajá, también. También una rata cantante. Qué bien, David. Pero te interrumpí ahí como de las ganas No, estaba como haciendo ese repaso como por los 3 libros y como por la relación con los animales, y creo que finalmente es eso. En Piel de Conejo están atravesados por la violencia. En Pichón de Diablo, que es la novela, están de una manera más simbólica, aunque también hay, como decía ahora, muchas comparaciones, ¿no? Y creo que eso me recuerda mucho a Gabo, que hay unas comparaciones que yo todavía guardo como en la cabeza, por decir algo, Manos de Gorrión cuando habla de Melquisedec, o Teticas de Perra cuando describe a una mujer por ahí. Entonces siempre he acudido, o sea, he sido como muy animal a la hora de escribir, y creo que es por esa influencia que tuve al principio, desde muy temprana edad, como con esos libros que me leía mi papá, esos cuentos de Kipling, y también un libro que tuve, del que no me acuerdo, pero del que todo el mundo habla en la casa, como de una Biblia animal. Ya. Entonces yo creo que eso me quedó ahí, y si uno se pone a ver los libros, pues sí, lo animal está muy presente, así los cuentos hablen sobre todo sobre las familias. Ajá. Es muy, muy interesante esa exploración o ese viaje hacia la infancia, y la manera como logras también hacerlo presente en autores no necesariamente infantiles como Kafka o como vos, ¿cierto? Es decir, algo que se encuentra, al menos en la recreación de situaciones a través de esos personajes animales, como si fuera una especie de escenario que favorece la audiencia infantil o la atención infantil, porque supone algo fascinante, y es que un animal hable, que un animal sea que sea parlante también. O sea, que esos animales que acompañan jornadas larguísimas de soledad o de fantasía, pues puedan también hablar, ser interlocutores o imaginar con ellos situaciones. Algo que, digo, se reduce a veces de una manera muy,
muy olímpica pues al público infantil, pero que está presente en diferentes momentos de la vida y en obras como las que acabaste de citar. Menciono esto para hacer, digamos, tránsito también a la provocación que tu evocación me causa a mí también. O sea, yo también, mientras hablabas, pensaba en esos libros o en los libros que me generaron inquietudes similares. Y recordaba, pues, por supuesto, la enciclopedia de los niños y esos tomos en los que aparecían, por ejemplo, los gatos de Don Melitón. Don Melitón tenía unos gatos que los hacía, pues dicen, me la aprendí mal. Hacía un recuento de unos gatos y a cada gato le hacía, digamos, una acción y los iba arrestando hasta que Don Melitón no tenía gatos, en fin. O de la vaca Violeta y de esas, digamos, reelaboraciones de una tradición muy amplia y que se pierde, digamos, en el tiempo, que termina señalando a la fábula como un género en el que esa presencia animal tiene una importancia, digamos, fundamental. Si bien las fábulas no son exclusivamente animalescas, pues estas son como las que suelen ser señaladas como típicas fábulas, ¿cierto? Aparece una zorra, un cuervo, un burro. Y al mencionar el burro, pues digamos que señalo como el camino que me trae también a esta mesa, y es una investigación con ese animal, con el burro. Una investigación que, digamos que se originó en un instrumento, en esta quijada, que es un instrumento de percusión utilizado en diferentes lugares del mundo, de África y de América, y bueno, en más partes, pero bueno, señalo esas como para aludir un poco al origen del instrumento. Y a partir de ello, entonces, construí un proyecto de investigación que incluía, por supuesto, la presencia de animales en la literatura, y traté de rastrearlos en ese capítulo, el de las fábulas, y la relación de ese animal con algo que, digamos, por oposición o contraste, aparece como el extremo contrario, y son los instrumentos musicales. La relación entre el burro y la música, o entre el burro y lo que representa la música, las artes en general, que rastreé en 3 fábulas. La primera fábula es una fábula de Fedro, el asno a la lira, y en esta fábula, Fedro, como algunos sabrán, Fedro, al igual que el supuesto Esopo y muchos otros fabulistas, lo que hacen es como introducirse dentro de una corriente muy antigua y retomar fábulas que ya han oído, un poco como la tradición oral con los relatos breves, ¿cierto? Que se cuenta nuevamente y al contarse algo cambia y se ajusta como a los intereses de ese momento. No sé, criticar a alguien, reírse de cierta persona, señalar un comportamiento que puede ser valorado positiva o negativamente. Todo eso ocurre en el escenario de las fábulas o en el contexto de las fábulas. En el burro va caminando por un prado, ve una lira, se acerca, la toca y suena la lira. Y el asno dice: bella cosa, por Hércules, ha caído en mal lugar. Y la fábula, digamos que se concentra en ese hecho, en el hecho de que no hubo fortuna, la fábula la encontró quien no la la lira la encontró quien no la podía aprovechar. Ese motivo, esa situación viaja en el tiempo y luego es recogida por Tomás de Iriarte cientos de años después, y compone El burro flautista. El burro flautista es una fábula, digamos que con una condición métrica, también la de Fedro lo era, muy rigurosa, está muy armada en términos métricos y poéticos, y comienza con: esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad.
y ese por casualidad se convierte en el estribillo recurrente de las estrofas que cuentan la historia. Pero en esta fábula el burro encuentra la flauta, también está tirada en un prado, olvidada, la sopla, y cuando la sopla, pues la flauta suena y el burro se fascina con lo que oye y obra un poco ya cargando la valoración histórica que el burro ha acumulado durante esos años, que es justamente la que lleva a la gente a decirle a alguien no sea burro, ¿cierto? Y es que dice el burro, oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música asnal. O sea, está fascinado, él se siente un flautista. Y la fábula cierra con una moraleja que presenta esa situación como ejemplar o emblemática de un comportamiento valorado negativamente. Y es, sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Es decir, como si no conoce las reglas del arte, usted le puede pasar lo del burro, que sopla una flauta y le suena, y cree que hizo música, pero no, eso es por casualidad, por casualidad. Y la tercera fábula es una fábula nuevamente con el mismo motivo. Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Este es el burro y la flauta de Augusto Monterroso, que termina de este modo. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte, y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Esta tercera fábula, miren, cada una de las fábulas toma el motivo, pero apunta hacia una dirección distinta, introduce una variante que conviene a los intereses del compositor o escritor y digamos que refleja valores sobre algunas conductas. En este tercer caso, me detuve, digamos, especialmente en él, pensaba en la condición de los animales que describías en tus cuentos. Esta tercera fábula no tiene parlamento asnal. En la primera de Fedro vimos que sí, por Hércules cayó. En la segunda de Iriarte, la música asnal. En esta tercera, los animales no hablan, los animales actúan. Los animales están carentes de parlamento, pero digamos que sus acciones los introducen de un modo más cercano a lo que tus cuentos hacen, los de las menciones que hacías literarias también, y es como horizontalizar un poco la acción, presentarlos como creyentes de la racionalidad y hacerlos, digamos, depositarios de una vergüenza absurda, ¿cierto? La vergüenza de haber logrado un momento maravilloso que los sorprende y los separa, ¿cierto? Pero que es el momento más feliz o más importante de la vida de uno y otro. El trabajo con esas tres fábulas, pues digamos que me llevó a hacer una lectura, pues por lo menos reposada, no sé si habré logrado algo más que eso, de las tres fábulas, comentarios, y en la misma línea que mencionabas, considerar la relación de los seres humanos y su tradición literaria con los animales. Y particularmente la pregunta por la manera como el hombre traslada sus características, sus vicios, sus deseos, sus sueños a un animal muy próximo, porque el burro es uno de los animales domésticos más antiguos de la historia de la humanidad. O sea, acompaña al hombre desde hace muchísimo tiempo y ha cargado también con las ocurrencias, insultos, pero también elogios y cuidados del ser humano. Entonces, ese ha sido más o menos el trabajo que he desarrollado, de pronto cargando un poco la tinta, si se quiere, sobre la pregunta por la condición animal del burro.
en el sentido de que él en algunas de estas representaciones aparece como una suerte de el animal de los animales, como el más bruto, el más tosco, el burro, que no es gratuito que el tercero de esos ejemplos, el de Monterroso, pues utilice justamente el título como el burro con mayúscula, y la flauta, ¿cierto? Como tratando de condensar toda la carga simbólica que acumula el burro y que se ve contrastada con la sutileza y delicada condición de una flauta. Ese ha sido, digamos, uno de los capítulos del trabajo del que quería hablar, un poco para relacionarlo con tus cuentos y con esa visión, digamos, que se pregunta por la posición jerárquica, horizontal, de fraternidad o compañía o odio, espejo animal, en fin, de esa relación, repito, entre animales y hombres. No sé si te parece, David, que crucemos como... Sí, me gustaría como preguntarte pues como algunas cosas sobre el burro, ya que no sé pues si has estudiado esa parte, pero a mí me gustaría saber como en qué momento el burro empezó a tener como esos atributos de la ignorancia, no sé si por su misma fuerza bruta o por terco o por fuerte, pues, y también preguntarte como por el poder de la literatura. Yo, por ejemplo, pienso, ¿qué tal si Cervantes le hubiera bautizado al burro de Sancho? Porque a Rocinante todos lo conocemos, y el burro de Sancho casi que nunca se menciona, y le dicen rucio, que es como el color, pero a veces pienso como qué tal en ese poder de la literatura. Si Cervantes hubiera bautizado el burro de Sancho, ¿crees que hubiéramos tenido otra relación con ese animal y no lo hubiéramos encasillado tanto como hacia la ignorancia, por ejemplo? Y si sabes pues de dónde viene, como yo leí por ahí algún día que las primeras representaciones del maltrato al burro estaban como en las pinturas murales de las tumbas egipcias, pero no tengo ni idea pues si eso es verdad, pues que lo leí pues informalmente hace poco. Pero sí, ¿de dónde nace como eso, o qué has encontrado vos en tus pesquisas? Sí, a propósito de esas tumbas, hay, digamos, hallazgos de tumbas en las que los burros aparecen como compañeros del habitante de esa tumba, o sea, hacen parte como del grupo de objetos valiosos con los que se acompaña ese ser que se va a otro mundo. Y digamos que su relación con la terquedad está asociada también a una especie de rasgo característico por oposición al de los otros équidos o al del caballo en general, que es un animal más rápido, que no obedece a las mismas, digamos, características geográficas en las que el burro, el Asinus africanus, ve, digamos, desarrollar sus primeros años en compañía del hombre en su condición doméstica, que es un compañero de hogar, pero es también una especie de motor, de medio de transporte, y en ese despliegue de competencias para lograr el mayor provecho de ellos, pues su paso breve, más firme, seguro, le permite también avanzar, no muy rápido, pero sí largas distancias en terrenos que están próximos a áreas desérticas. Sus orejas son un sistema de refrigeración. Las orejas tienen ese tamaño para ayudar al burro a refrescarse. No necesitan tanta agua como un caballo. Esos elementos permiten explicar un poco la condición de su lentitud, y también es un animal que reacciona frente al peligro y, digamos, frente a otro tipo de estímulos, también de un modo muy fuerte y recio. Entonces, en ocasiones, esa lentitud, terquedad, obstinación, pues es la interpretación humana de un gesto asociado a una acción circundante, ¿cierto? Y golpearlo y tratarlo de terco y de falta de entendimiento, pues es una deriva solo de ese rasgo. Pero si ves el primer ejemplo de Fedro, el asno a la lira, pues el burro es muy prudente.
el burro no pisotea la lira, afirma con sabiduría, qué vaina, esto se lo encontró alguien que no lo puede aprovechar, o sea, esto hubiera rendido mucho más fruto en otras manos o patas, ¿cierto? En este caso. Y solo es una deriva, pero es una deriva que digamos que ha sido alimentada también por la picaresca. Mencionabas a Cervantes y hacías ese señalamiento acerca de la condición de nombre propio para el caballo, pero de sustantivo común para el asino, que yo creo que le da una especie de universalidad también. Si bien no tiene un nombre propio, pues sí hace de él una figura como por antonomasia, como aquí está Rocinante y aquí está el burro, ¿cierto? Algo de eso ocurre. Mientras lo mencionabas, recordaba tal vez el primer burro en televisión o cine, no recuerdo si era cine o televisión, tal vez era televisión, al que yo, digamos que me vinculé con una fascinación particular, y ese burro se llamaba Pastelito. Y si mal no recuerdo, era un burro que acompañaba a un rocín, a un caballo mucho más elegante, un caballo de pura sangre, en fin, y el burro era como la contraparte, más divertido, más fuerte, que soportaba también más. Y bueno, con eso digamos que trato de dar paso a la inquietud que quería formularte, y es la de la condición parlante de los animales. Si has estado, ya mencionamos estos burros que hablan en estas fábulas, ahora hablábamos de Josefina la cantora, una ratona que canta, una rata que canta, ese informe para la academia, en fin. Si has tenido alguna aproximación o interés particular por darle voz a algún animal. Pues ve que sí. Yo vivo hace como unos 7 años en una zona rural, pues cercana a Medellín, y desde que llegué allá, pues mi relación con los animales pues fue mucho más cercana. Entonces, especialmente con las vacas, pero bueno, no voy a hablar de ese conflicto porque el animal que me ha llevado a pensar en ponerle voz es un ratón. A veces los gatos entran ratones allá a la casa y los dejan vivos y más sanos de lo que estaban, como más activos. Entonces ese ha sido como una casa que yo he emprendido en la casa, como tratar de sacar el ratón vivo. Entonces, de observarlo tanto como sus comportamientos y eso, me ha llevado como a ese interés de pronto ponerle voz a un animal, pero la verdad es que estoy en eso, o sea, no he desarrollado bien como eso, y tampoco sé si me interesa. Por ejemplo, en este momento pienso en Mario Escobar, ¿sí?, que tiene esa novela Marimonda, sí, que es la historia de esta marimonda que escapa de cautiverio con una cadena alrededor del cuello. Y bueno, y aún así logra volver como a su manada y vuelve a ser el jefe de la manada. Y me impresiona mucho como lo que ha hecho Mario, que es como a punta de observación. O sea, yo creo que él vivió no sé cuántas décadas en el Urabá, pero mi interés va más como ya hacia ese lado de la observación y de la contemplación del animal, como para tratar, no de darle voz, sino para saber cómo piensa, si es que eso se puede decir, cómo piensa o por qué actúa como actúa o qué lo motiva, como que eso ha estado más me he inclinado más como por ese interés de la observación, y ya que estoy viviendo como ahí con ellos, con pájaros y gatos y caballos, vacas, todo eso me ha llevado pues como a observar, pero no sé lo parlante todavía, como que no me atrevo, no me he atrevido bien. Por ejemplo, este cuento que intenté hacer con el ratón, que era como un diálogo con el ratón, pues siento que está ahí en proceso, o sea, como que no sabría cómo alimentarme más como para sentirme satisfecho como con ese abordaje que estaba haciendo con ese animal, con el único que lo he intentado. Ah. Ahora cuando decías, no sé si se puede decir inteligencia, él recordaba dentro de estas búsquedas, pues bueno, a Konrad Lorenz, por supuesto, y a todos los grupos de investigadores o primatólogos y aquellos que dentro de ese
capítulo científico se han ocupado de la inteligencia animal y del comportamiento asociado a la inteligencia, y la disputa, digamos, con los conductistas, que arroja finalmente en términos históricos como una especie de triunfo respecto de aquellos que consideran que el conductismo es una vía no necesariamente apropiada para considerar la posibilidad de esa inteligencia en los animales, ¿cierto? Y señalan, por supuesto, la objeción de la regularidad, el cautiverio, la sujeción a ciertas condiciones de observación, para argumentar que esos comportamientos que se convierten en la materia de las conclusiones no son comportamientos libres, ¿cierto? No son comportamientos espontáneos, que están regidos por esas condiciones de observación. Y a la, digamos, puerta abierta a considerar efectivamente la inteligencia de las otras especies y la valoración de la mediación de los humanos al momento de evaluar esa inteligencia y esa conducta. Y hay un momento en el que dejan abierta la consideración al hecho de que nuestra posición frente a esa inteligencia casi siempre ha estado, o en muchas ocasiones ha estado vinculada a la obediencia. Si obedece es inteligente. Vea qué perrito tan inteligente. Vea la patica, traen la patica. O vea claro, si se logra esa especie de adoctrinamiento o de doma, ¿cierto? O domesticación, pues el animal es inteligente. Si no, no. Por eso el perro aparece como en principio tan cercano a esas consideraciones. Pero bueno, me inquietaba, pues, a partir de lo que mencionabas, ese asunto de la observación de los animales y la consideración de sus comportamientos para tratar de construir algo sin tener en cuenta el habla, ¿cierto? Que es algo que yo, digamos, de una manera absolutamente abusiva, pues pienso incorporar al trabajo que estoy haciendo, porque digamos que la idea sería que cada uno de los dientes de la quijada de este maxilar inferior de un asno tenga una representación poética. Te quería preguntar por animales y nombres, animales con los que has tenido alguna relación, no sé, un gato, un perro, y la manera de nominarlos, de darles un nombre. Si hay alguna historia que recordes en este momento con esa relación. Pues los primeros animales que tuve fueron como de peluche, y creo que los quise más que a cualquier ser vivo. Sí. Entonces no me acuerdo de un perro que se llamaba Tripas, porque algún día se descoció. Creo que me lo regalaron descosido, era como una herencia de un primo ya grande, y entonces era un perro que era muy divertido porque era como un tapete. Pues era como un perro acostado, pero entonces, y cuando me lo regalaron se le estaban saliendo las tripas. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de ese. Y yo no he sido pues muy de mascotas, la verdad. Me acuerdo, pues, por ejemplo, una vez que le regalaron un caballo a unos primos, y entonces mi tío decía que era un caballo de paso fino. Y nosotros como que nos mirábamos ahí los otros primos y nos paso de carretilla, ¿cuál paso fino está? Entonces la pusimos carretilla, era una yegua, y el tío bravo, pues ocurrencias que se me están viniendo en este momento, pues porque no he sido muy de mascotas. En este momento tengo una que se llama Zapuca, un poco como en homenaje a ese jugador brasilero que jugó en Nacional hace años. Entonces no, hermano, pues como que no se me ocurre nada más en este momento de nombres. ¿Vos tenés alguna historia como por ese lado? No particularmente, pero pues bueno, también he tenido mascotas. Creo que alguna vez te conté una historia que se parece, o que, pues, digamos que es como una especie de esos momentos en los que la ficción y la realidad se cruzan. Leyendo tu libro Animales de Familia, recordé un pollo que compré en un bazar del colegio benedictinos, esos pollitos que vendían en los bazares. Yo compré un pollo, ese pollo se llamaba Torcuato,
y el pollo lo llevé a la casa a vivir pues conmigo. Entonces él vive en el patio, agua, cuido, la cajita, un bombillo, todo ese proceso, y el pollo empezó a crecer. Cambió su plumaje amarillo a uno más blanco y grueso, y ya se subía a dormir en el sillín de la bicicleta estática de mi mamá, que quedó a partir de ese momento inutilizada porque pues él hizo de esa bicicleta su lugar. Entonces era un pollo que obedecía la señal del timbre, se asomaba, daba vuelta por la casa, yo le abría la vidriera del patio y él entraba y salía. Él estaba absolutamente adaptado a la vida de la casa y creció, pues ya era un gran pollo. Ahí me dijeron, no, el pollo no puede estar más acá, el pollo debe irse para la finca. Se lo llevaron y parece que en la finca hizo muchos estragos. Resulta que no era un pollo, era una polla, y rompía los huevos de las otras gallinas, los picoteaba. Un día fuimos a la finca y estábamos almorzando y mi mamá empezó como a reírse y yo como que no entendía qué era lo que pasaba, y en cierto momento preguntó, adivinen a quién se están comiendo, y era pues por supuesto a Torcuato. Era Torcuato o Torcuata la víctima de ese festín. Pero es como digamos el momento de nombre y vínculo con un animal. Ya después un loro, perros, y actualmente un perro que nos acompaña en la casa, una perrita. Se llama Mila, pues, pero no tengo, digamos, más historias así como... Y escuchándote me acordé de una que incluso hace parte de Animales de Familia, que ahorita mencioné ese cuento, que es El amo de la puerta, el de la viuda y el del perico australiano. Imagínense que esa historia, bueno, digamos que está sembrada en los terrenos de la imaginación, pero el punto de partida pues fue un perico que en realidad se metió a la casa de mi mamá hace muchísimos años. Entonces ella lo bautizó Lindo Feliz. Y también me pareció un nombre espectacular porque pues ella era feliz con ese pájaro y pues un poco empalagoso, ¿no? Pues fuera de Lindo Feliz. Pero a mí ese nombre se me quedó y así pues se llama el nombre, así se llama el perico australiano en el cuento. Y yo me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo, llamé a mi mamá varias veces como a tratar de sacarle información de su relación con el perico, pero en realidad eso había sido cuestión de 2-3 días. El perico llegó, ella se enamoró del perico, lo bautizó, no sé qué, y ya a los 3 días ya no estaba. Entonces hacer ese cuento fue también un poco como imaginar esa relación de ella. Y bueno, alguna muerte tenía cercana, porque bueno, no recuerdo porque finalmente es una viuda, pero bueno, así funciona la literatura, ¿no? Como que van saliendo cosas de aquí y de allá y se forma algo nuevo, como se recrea una nueva realidad. En este momento recordé las visitas a la casa de mi abuelo. En la parte de atrás de la casa, en el patio abierto, él tenía palomas. Y las palomas salían a volar por todo el barrio y por la noche llegaban, se alimentaban por la mañana y hacían sus recorridos. Pero en cierto momento los vecinos empezaron a quejarse porque algunas de ellas anidaban o trataban de anidar entre las tejas y hacían goteras en los tejados, y le tocó meterlas como en una especie de galpón, reducir el número de palomas, conservarlas ahí. Y ese gesto pues incluía, no sé, un chavarrí llegó a estar allá, un loro también, sinsontes había en las jaulas, y pienso que en nuestro medio, o en esta ciudad por lo menos, esa relación de los ancestros, de los papás o los abuelos con los animales es un poco el modo de conservar algo del lugar de donde vienen, como de vincularse a una especie de paraíso a través de los animales. Tener un canario, tener una tortuga, tener un pollo, una paloma, en algunos casos, ahora pienso, era como una manera de establecer vínculo con
con un espacio que ya no existía. Con y ese paraíso perdido, sí, pues, exactamente. que perdieron al emigrar a la ciudad. Entonces, tener el gallo para seguirlo yendo en la madrugada. Exactamente. Sí, sí. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Pero Vamos bien. Yo me quedé pensando en los burros y si conoces fábulas colombianas de burros, porque bueno, me recuerdo una de Juan Gosaín, creo que es el burro del municipio. Ya. No sé si te acordás de ella, que es un burro que trabaja montando burras, come mejor que platero, pues higos, aguamiel, manzanas y monta las mejores burras, pues sinuanas, y entonces el municipio lo compra como para que preste el servicio público y ya él no monta a ninguna burra, entonces va donde el dueño, venga, hable con el burro. Entonces el dueño va, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás trabajando? No, es que ya soy funcionario público. Muy inteligente pues el burro. Oh, muy bien, muy bien. Garañón, el burro garañón de burócrata, que dice, no, ya no, esa está muy buena, no la conocía. Digamos que en el capítulo colombiano hay alguna presencia por ahí de un burro en cierta crónica de García Márquez. Bueno, el capítulo lírico incluye a Luis Carlos López, a Raúl Gómez Hattin, y hay otros burros que por ahí aparecen en cuentos y poemas. Pero bueno, digamos que el resultado lo que arroja es que sería muy interesante hacer una antología, por ejemplo, de presencia de estos animales en la literatura colombiana o latinoamericana, en fin. Me dicen entonces que debemos ir como cerrando. Queremos proponerle a quienes escuchen y vean este episodio digamos que una actividad de cierre o conclusión de esta conversación, y es digamos que un doble juego. El primero consiste en reescribir esta fábula del burro y la flauta o el burro flautista. Pueden utilizar cualquiera de las dos, incluso de las tres. El motivo es un burro va caminando por un prado, encuentra un instrumento musical y si se animan a escribir una fábula en este o con este escenario, pues la idea es que nos la envíen al correo artesyhumanidades@eafit.edu.co. Y la segunda propuesta u opción es que lean alguno de los cuentos de animales de familia, y un poco proponiéndolo yo de manera abusiva con David, y que después de la lectura del cuento propongan una moraleja para el cuento. Los cuentos no son fábulas, ya David los caracterizó y digamos que los ubicó y definió muy bien en un espacio narrativo y literario, pero a partir de este episodio pues les proponemos ese juego, que lean uno de los cuentos, propongan una moraleja para ese cuento, es decir, que lo traten como si fuera una fábula, y nos envíen también ese resultado al mismo correo, para que entre las personas que participen pues ofrezcamos un bono de regalo para hacer efectivo en la librería de la universidad, y de ese modo pues darle, si se quiere, un cierre de participación animal horizontal a la conversación. ¿Quieres agregar algo, David? Bueno, no, hay un cuento de animales de familia que lo leyeron en un podcast que perfecto. el podcast se llama Había una vez, y es precisamente el amo de la puerta el que estaba hablando. Es el cuento más largo del libro. Yo no soy muy amigo de la lectura en voz alta. Creo que pues me gusta más el silencio, y creo que en silencio es como mejor se conecta uno con la palabra escrita, pero ahí está leído, bien leído.
Entonces lo pueden escuchar como para que saquen ahí la moraleja de esa convivencia entre la viuda y el perico, y agradecerles pues por la invitación. Muy chévere la conversa, Camilo, muy interesante ese instrumento pues de la quijada de burro, tremendo. Y gracias. No, muchas gracias a vos, David, y muchas gracias por la disposición, por hablar de tu obra y bueno, conectarte un poco con estas otras propuestas y en este espacio con todas las personas que nos ven y nos escuchan ahora. Muchas gracias.